Señores, retornando a primera entrega, el doctor Amadeo Peralta, aquí en vivo en el estudio. Doctor Amadeo Peralta, qué gran Bienvenido. honor, bienvenido tenerlo aquí con nosotros. Agradecido de la invitación. Feliz día para todo el que aún se encuentra levantándose en sus camas. Deseándole también feliz inicio de esa media semana por la que vamos. Feliz ombligo semanal. Mire, doctor Peralta, tenemos con usted muchas cosas que hablar. Pero primero vamos a hablar de tierra, porque han dicho por ahí que si se suman los títulos de propiedad que hay, este país tiene 5 plantas. Se ha dicho eso. ¿Usted cree que es cierto? Te puedo corroborar que el sistema registral en la República Dominicana anteriormente siempre ha sido un caos. La simple emisión de cartas constancias, eso es un título provisional que le entregan a una persona que lo que le permite ser propietario de una porción de terreno dentro de una parcela, pero no le dice dónde es lo suyo. Eso se convirtió en un desorden, en un desastre, y eso permitió una gran apertura a los fraudes. Las cartas constancias permitieron el que hasta propiedades ajenas fueran reclamadas por otro que simplemente tenía en la mano una carta constancia, y la facilidad y la escasez de controles en los registros de títulos para emitir una carta constancia se convirtió en un total desastre, a tal nivel que empleados y ex empleados de la jurisdicción inmobiliaria tenían lo que le llaman tripas. Esos títulos hasta se lo llevaban para su casa, y con la facilidad de que te mandaban a hacer un sello y eso te lo llenaban a letra de máquina mecánica, y ya tú tenías un derecho de propiedad inclusive hasta sobre una casa ajena. Suerte que algunas autoridades vinieron ya despertando de ese mal, y eso ha venido a ser sustituido hasta con títulos con papel de seguridad. Pero el desastre que quedó en la jurisdicción inmobiliaria, eso le costará años, Décadas. décadas de litis en los tribunales hasta que se logren inclusive anular muchas de esas cartas constancias que no tienen ni siquiera soportes. O sea, no están ni siquiera registradas dentro del mismo sistema. Bueno, doctor Amadeo, hay casos que también llaman la atención profundamente. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Carmen Bicha compró un apartamento y Amén. se va para esos viajes que ella da, que llegó ayer, creo que fue antes de ayer, y va y dura un mes por allá. Yo vengo y agarro y le falsifico un acto de venta y hago mi protocolo y voy y me lo transfiero. Y después yo vengo y le vendo ese apartamento a Nati. U- Cuando Carmen viene de allá, ella pierde su derecho sobre el apartamento, porque Nati es una compradora de buena fe. Y cuando ella fue al registro del título a verificar que eso no tenía ninguna litis, ni ninguna inscripción, ningún problema, y se lo dan, ya el Estado protege a ese tercer adquiriente de buena fe. Esa situación ha puesto en condición de mucha vulnerabilidad a personas que invierten y se van fuera del país, porque viene ella y dice, no, ella tiene que salir a perseguirme a mí cuando venga, porque ella no la puede tocar, porque ella es adquiriente de buena fe y ellos respetan la publicidad y la buena fe. Ciertamente, el principio de la buena fe, eso está consagrado hasta en los textos y en el Código Civil, pero jurisprudencia reciente, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino también del Tribunal Constitucional, han venido a regular la figura del adquiriente de buena fe, y a través de varias sentencias se ha establecido el fraude también lo corrompe todo. También se ha establecido que una situación jurídica que nace de una actuación dolosa
no puede tener el aval ni la garantía del Estado. Lógicamente, cuando te hablo de jurisprudencia, ya es porque el proceso que ha afectado a una persona ha tenido que recurrir a varias instancias que para tú llegar a la Suprema Corte de Justicia también es un periodo de años. Tú reclamando una propiedad que te han sustraído mediante un fraude. Pero yo también aprovecho este medio para exhortarle a muchas personas, cuando contra usted cometen un fraude, queréllese, denúncielo. Si usted no tiene dinero para pagar a un abogado, el Ministerio Público dispone también de una oficina de asistencia a la víctima, que es una oficina que no es muy conocida, porque la que es más conocida es la que asiste a los imputados. La Defensoría Pública. La Defensoría Pública. Pero la Oficina de Defensa a los Derechos de la Víctima también le puede proporcionar un abogado de oficio que le ayude a defender esas falsificaciones y todo ese tipo de desmanes. Siempre que una persona es víctima de un delito y la misma víctima comienza a decir, ese es un proceso largo, ese es un proceso tortuoso, yo no tengo con qué pagar a un abogado, entonces usted no va a tener la protección del Estado para el resarcimiento de ese derecho. En ese mismo orden de ideas, si usted no somete al notario, al que le robó la propiedad, a todo el que esté de por medio en esa situación, usted tampoco va a tener ninguna prosperidad para recuperar su bien. Aquí no se puede negar que la debilidad en el sistema penal, en el sistema registral, ha generado la existencia de carteles inmobiliarios. Esos carteles inmobiliarios funcionan parecido a los carteles de drogas. Y ha sido frecuente el que en zonas turísticas, como por ejemplo cuando se inició Punta Cana, Bávaro, en Higüey existían bandas que el Ministerio Público tuvo que decidirse a poner el frente, porque si no el desarrollo turístico de esa zona no iba a arrancar nunca, y es un referente mundial para la República Dominicana, que es hoy Punta Cana, que hoy es Bávaro, pero hubo que ponerle frente a la seguridad jurídica. No es inclusive que en esa zona no siguen existiendo algunos casos, pero ya casos muy reducidos. Ustedes tienen también ahí el caso de Bahía de las Águilas, una zona preciosa en la parte sur del país, que fue víctima también de otro entramado. Para las personas que no saben qué es un entramado es una asociación de personas que se unen para convertirse en delincuentes, para cometer delitos, para robarse algo, para cometer cualquier hecho delictuoso. Y en un entramado inmobiliario, la idea es entre un grupo robarse una zona de tierra, una zona sobre todo turística, y donde la seguridad jurídica sea vulnerable, inclusive con la ayuda de algunas instituciones del Estado que siempre también se han prestado para todo ese tipo de vagamunderías. Tengo entendido que usted lleva un proceso contra un legislador vinculado contra una un posible proceso penal por una adquisición de unos terrenos de manera discutible. El caso al que te refieres es un caso que está pasando en Punta Rusia. Preciosa esa zona. Eso es precisamente lo que ha generado todo ese cartel que ha funcionado en Punta Rusia y en la playa La Ensenada. Ahí se cometió también... En Puerto Plata hay muchos carteles de eso. Sí, ciertamente, que han afectado no solamente a muchos dominicanos, lo peor de todo es a la gran cantidad de extranjeros que esos carteles han despojado de propiedades. Pero lo que sucede en Punta Rusia tiene mucho que ver con la parte inicial del programa. Se obtuvieron una serie de cartas constancias
esos títulos provisionales que no te dicen dónde es que tú tienes un derecho. Te dicen tú tienes tantos metros en esa parcela, pero no te dicen qué lugar específico. Exacto, ahí es que se generan los problemas. Entonces, se obtuvieron una serie de cartas constancias en el registro de títulos en la capital. Fíjense de eso, para robarse tierras en Punta Rusia, una zona lejana entre Montecristi y Puerto Plata. Pero los títulos lo emitieron aquí, en el Distrito Nacional. Esos grupos andaban buscando... ¿En qué año más o menos? En el 1990, o sea, prácticamente recientemente. Esos grupos, como funcionan muchos, andaban buscando un inversionista y algunos rechazaron eso. Y el inversionista era para que invirtiera recursos para robarse esos terrenos con vocación turística. Pero sí apareció uno, buscaron una compañía de carpeta. Para el que no me entienda también, una compañía de carpeta es cuando usted contrata, busca una compañía que se llame el Arco del Triunfo, pero esa empresa de carpeta no tiene empleados, no paga tesorería de la Seguridad Social. No, paga eso lo hacen nada. los abogados. Los oficiales de abogados constituyen varias compañías porque tienen que hacer un negocio, llegó un cliente Luego las venden. y luego las venden. Exacto. No Entonces, son compañías funcionales realmente. exacto, son como fueron utilizadas para ese caso, para darle un golpe inclusive al Estado. Una compañía se llama Franacil, una compañía de carpeta. Entonces, ¿qué sucede? Parece una medicina, Franacil. Exacto. Traspasan las cartas constancias que habían obtenido de manera fraudulenta, que no se encuentran ni siquiera en los archivos del registro de títulos, logran traspasarla en Puerto Plata a nombre de esa compañía. Esa compañía, como tampoco tiene ninguna tierra en la mano, no tiene ninguna posesión, posteriormente se embarcan en realizar 56 deslindes administrativos de manera fraudulenta. ¿Qué es un deslinde fraudulento? Es cuando un agrimensor sentado en su escritorio simula que se trasladó a una zona, como pasa en Punta Rusia, a una zona turística como esa, y que deslindó en 56 porciones unos terrenos y se lo adjudicó a esa compañía. ¿Cuántos metros están hablando ahí? Ahí se habla, ahí son 539,000 metros. O sea, es una más de extensión, medio millón de metros. exacto, una extensión de terreno bastante grande. Con playa. En los 539,000 metros hay cerca de 10,000 metros de playa, pero de playa preciosa. Como muchas personas conocen aquí a Bahía de las Águilas, las playas de Punta Rusia y la Ensenada son parecidas o muy igual de bonitas. Entonces ahí cometieron un fraude en el Distrito Nacional para obtener la carta constancia, obtuvieron deslindes fraudulentos y este es el primer medio televisivo también que maneja esta información que le doy hoy. En el día de ayer, el Tribunal Disciplinario del CODIA, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, emitió 4 sentencias donde canceló por 4 años el exequatur de un agrimensor que se llama Segundo Antonio Brito Malte, de Santiago, por deslindes fraudulentos en Punta Rusia y en la playa de la Ensenada. Y atención, Ese fue el mismo agrimensor que hizo el deslinde del caso que se lleva usted. exacto, que involucra al diputado Fausto Domínguez de Santiago. Ese agrimensor fue suspendido en el ejercicio de la profesión por 4 años solamente por 4 casos de los 56 deslindes fraudulentos. Eso le dice a usted también como ciudadano que si por esos 56 deslindes fraudulentos se hubiesen llevado 56 procesos ante el tribunal disciplinario, posiblemente ese agrimensor le hubiesen suspendido su colegiatura por 56 años. Pero mire, Por el CODIA bandido. casi no suspende. Cuando el CODIA suspendió fue que había poco a donde agarrarse. Lo que sucede es que cuando tú llevas un agrimensor o un profesional al tribunal disciplinario,
La primera misión del que lo está acusando es demostrar faltas graves a la ética y al manejo del proceso para realizar un deslinde. Entonces, el CODIA inclusive actuó de manera tan transparente en este proceso que, escuchen esto, país, en esos 4 procesos el CODIA designó 3 jueces para conocer un expediente, 3 jueces diferentes para conocer un segundo expediente, 3 jueces diferentes para conocer un tercer expediente y 12 jueces al final de cuentas diferentes en grupo de 3 conocieron ese proceso. A unanimidad los 12 jueces decidieron cancelar por 4 años del ejercicio de la agrimensura a ese agrimensor. Amén. Eso ahora. Eso fue en el día de ayer. Amén de eso, todavía nosotros entendemos que hasta lo ayudaron, porque hay un artículo de la ley 6200 que crea el CODIA que establece sanción de hasta 5 años de suspensión del ejercicio de la agrimensura cuando se ha determinado faltas graves y sobre todo reincidencia en el ejercicio profesional. Por eso yo le venía diciendo anteriormente, cuando una persona es víctima de un entramado, de un fraude, haga lo que tenga que hacer y lleve a la justicia al notario, a los alguaciles, a los abogados, a los agrimensores, a todo el que esté involucrado en ese entramado, porque es la manera de usted paralizar esos grupos, paralizar esa banda. Cuando esos carteles inmobiliarios ven que todo les sale bien, van motivando a muchas personas a que se metan en eso. Inclusive yo siempre aprovecho la ocasión para preguntarle, ¿quién se atreve, a menos que no sea una persona con la mente dedicada a robarse a los ajenos, quién se atreve a permitir que su nombre sea utilizado para robarse una casa que la construyó otra persona hace 25 años? Es como si yo te dijera, Puntiel, yo conozco una persona en el Ceibo, en Punta Rusia, mejor dicho, que tiene una casa que su titularidad está un poco precaria. Podemos hacer una vuelta y vamos a ponerla a tu nombre. O sea, solamente uno que sea parte de una banda como esa es capaz de decir, está bien, mira mi cédula, ponla a nombre mío. O sea, porque si usted no ha construido una casa, y tú sabes que no la ha comprado. Si usted no ha puesto un blog en esa casa, si usted no sabe el sacrificio que el dueño de esa vivienda ha tenido, o sea, usted tiene que tener lo que le llaman en el derecho la conciencia de un gato para usted atribuirse la propiedad de una vivienda que no es suya. Entonces, ese entramado que funciona en Punta Rusia, el tiempo me irá dando la razón, porque todas las investigaciones que se han llevado han ido confirmando la existencia de un fraude 10 veces más grande que el que ocurrió en Bahía de las Águilas. Una pregunta, doctor Peralta. ¿Qué tiene que ver el diputado con esa tierra o con esas empresas? El diputado Fausto Domínguez de Santiago, al igual que habías mencionado ahorita. ¿De qué partido es Fausto Domínguez? Del partido actual. PRM. Sí. En el problema, Santiago, tiene uno preso. Exacto. Se trasladó a Punta Rusia a despojar de sus propiedades a muchas personas que la habían adquirido mediante un asentamiento que hizo el Instituto Agrario Dominicano y a quienes le entregó títulos provisionales. O sea, perdón que te interrumpa, o sea, no quedaban esa tierra sin saneamiento. ¿Cuál fue? Eso fue despojando a reales propietarios para él quedarse con eso. Exacto. Esas tierras figuraban registradas a nombre de una persona que falleció presuntamente en el 1936, que se llama Carlos López Wester, y fue la persona que utilizaron para cometer un fraude inmobiliario a través del registro de títulos. Hay 4 familias diferentes
atribuyéndose ser descendiente de Carlos López Wextel. O sea, tú como abogado sabes, aquí hay personas que no quieren trabajar. Aquí hay personas que sueñan con ser heredero de una fortuna a la cual no han aportado nada. Y en esa idea... Pero ¿cómo así? Yo soy Rosario. Yo soy... Aquí como 7 de los que estamos aquí somos Rosario. Precisamente cuando me comenzaron a hablar hace varios años del tema de los rosarios... Y no los músicos. Exacto. Yo le preguntaba a algunos patrocinadores de ese tema de los rosarios, muéstrame documentación. Pero yo me di cuenta a tiempo, hace cerca de 6 o 7 años, que eran una trama. Eran viles estafadores. Porque por más que yo le decía, muéstrame la documentación que te hace heredero de la Barrigol, todo se quedaba en mucho palabreo. Al día de hoy nadie ha podido ver ninguna de esa documentación. En relación a Punta Rusia, Carlos López Wextel ha sido una de las personas también que ha tenido al día de hoy más familias falsas en la República Dominicana. Y todo eso, en su momento, las investigaciones harán de comprobarlo. En la pregunta, por ejemplo, que hacías del diputado, también, él, aparte de que despojó a muchas personas de sus propiedades en Punta Rusia, que tenían títulos provisionales del IAD, esas personas a punta de pistola prácticamente con un entramado que funciona allá. Allá hay una banda dedicada inclusive a darle golpes y hasta secuestrar personas. Ustedes se irán enterando a través de los medios. Así que operan esa banda. Esas bandas tienen armas ilegales, tienen sicarios, tienen centros de tortura, amenazan a los reales propietarios, le van a la casa. Sí, así mismo funciona ese entramado en Punta Rusia. Inclusive, cada palabra de ellos, cada discurso, incluyendo hasta de ese diputado, todo es una amenaza constante. Entonces, allá se realizaron desalojos ilegales, destrucción de propiedades sin ninguna orden judicial, como si estuviéramos prácticamente en la selva. Por eso, la propia Suprema Corte de Justicia ha estado llevando algunos procesos. Dentro de muchas de las cosas que pasan en Punta Rusia, eso está afectando la seguridad jurídica, el clima de inversiones en Punta Rusia. Hay muchas personas que han sido abusadas y maltratadas. Y fíjense cómo le digo, dentro de esos entramados, el propio Instituto Agrario Dominicano repartió esas tierras, entregó cerca de 200 títulos, ha emitido muchas certificaciones y ahora recientemente todavía esos grupos armados, esos entramados, obtuvieron una certificación en el IAD estableciendo que el IAD no tiene derechos registrados en la parcela DIED. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo es posible que el IAD haya emitido 10 certificaciones y un asentamiento y de buenas a primeras siempre aparecen algunos funcionarios corruptos? Así es que funcionan los entramados. Y hoy establecen que el IAD no tiene derecho en la parcela. Pero al final de cuentas, las investigaciones que está llevando la Procuraduría no tienen que ver si el IAD tiene o no tiene derecho, sino que se cometió el delito. ¿Quién cometió el delito? ¿Cómo lo cometió? Y la gravedad y la amplitud con que se ha ido descubriendo el fraude. No solamente las investigaciones comenzaron en la parcela 10D, que involucra Punta Rusia y la playa La Ensenada. Las investigaciones han descubierto 5 parcelas más en esa zona que abarcan, para el que conozca esta zona, desde Laguna Salada, Villa Elisa, en la línea noroeste, hasta llegar a Punta Rusia para allá adentro, cerca de 268,000 tareas de tierras involucradas en Laguna Salada es Colmado por ahí. ¿Perdón? Laguna Salada. Laguna Salada pertenece a la provincia de Valverde Mao. Sí. Entonces son extensiones de terrenos que abarcan. Una tarea de tierra tiene 628 metros. Una tarea.
Este fraude involucra cerca de 268,000 tareas de tierras en esa zona, registradas a nombre de Carlos López Wester. Ah, pues era el dueño del país. Lo que sucede es, fíjate de los errores que traía siempre el sistema registral, que es lo que ha permitido todo este desastre. Y por eso dije y comentamos que se iba a llevar décadas esa solución. Carlos López Wester venía al país en los años de 1930 a cortar madera. Él venía de España y venía a esa zona. Y cuando a República Dominicana en el 1950 llegó el sistema registral, por ahí pasó lo que le llaman la mensura. La mensura del cerro. Entonces le preguntaban a alcaldes que eran analfabetos, ¿de quién es eso? Y un alcalde lo único que podía decir, el que está metido ahí es Carlos López Wester. Y allí está metido Carlos López Wester, pero para el año 1930 usted se podía meter a cualquier terreno y cortar madera, y aquí no existía ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente, aquí no existía nada de eso, nosotros éramos una selva. Por eso parte de las investigaciones de la Procuraduría General de la República involucran cómo se obtuvieron esa propiedad. Cómo para el año 1930 un alcalde mencionó que eso era de Carlos López. O sea, cómo él lo adquirió. No lo adquirió de ninguna manera, era simplemente por el testimonio de un alcalde analfabeto. Entonces, tengan por entendido. Aquí mucha gente se quedaron con tierra, sí, no solo ese López Wester. Sí. Eso fue un desorden. No, eso fue un desorden total. En lo que hoy es el centro de la capital, eso funcionaba de la misma manera que te lo estoy mencionando. Tal extensión de terreno, eso es de fulano y eso es de fulano, y ya eso era de él porque una sola persona lo dijo, y más desde que esa persona logró obtener una carta constancia, aún sea pagando en el registro de títulos. Ahorita fuera de cámara estuvimos hablando de esas grandes extensiones de terrenos que hay en la frontera aún sin registrar, y yo mismo te comenté. Inmediatamente cualquier empresario decida hacer un saneamiento sobre un terreno que esté ocupando, que no esté registrado, e instale cualquier fábrica en zona franca, ya ese terreno va a ser de él, porque así funciona la debilidad institucional que sigue existiendo en la República Dominicana, pero sobre todo con el contubernio y la corrupción de muchos funcionarios en esa área. Una de las cosas también que les recuerdo al país es, cuando se realizaron los 56 delindes fraudulentos en Punta Rusia, en la Ensenada, aquí en el Distrito Nacional operaba un cartel, una banda, una mafia, un entramado, un grupo de delincuentes, una asociación de malhechores, en la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, en el Departamento de Cartografía, en el Departamento de Inspección, que era quienes te aprobaban de manera fraudulenta deslindes sin que el agrimensor ni siquiera fuera al terreno y sin que el dueño de la propiedad o el dueño de la vivienda se enterara que se la estaban deslindando. Si usted busca los periódicos, se va a encontrar que el Consejo del Poder Judicial canceló a 19 empleados de la jurisdicción inmobiliaria en el año 2018 dedicados a realizar fraudes, sobre todo a través de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Eso mismo involucra la Dirección de Mensuras Catastrales Región Norte. ¿Y por qué la involucra? Cuando usted en este momento se va a realizar un deslinde de una propiedad y usted lo va a realizar de la manera correcta y legal, usted se encuentra con que el Departamento de Cartografía de manera satelital entra e ingresa en la propiedad, ingresa en la casa, y si usted tiene ahí una casa del perro en el patio y usted no la describió en el deslinde se lo rechazan. Si la grama de la propiedad es verde, pero en el deslinde no está descrita, también se lo rechazan, como si usted también tiene una piscina y no la describió.
Entonces fíjense cómo en un deslinde que es totalmente legal, a usted se la ponen en China para probárselo. Mas sin embargo, cuando estos entramados operan, se deslindan una casa que, aunque el agrimensor diga que la vivienda es de 2 niveles, la casa es realmente de 4, pero se la prueban, la vivienda tiene 4 mejoras a su alrededor que hay que describirla en el deslinde, pero el agrimensor no la deslindó, el que es parte de la banda, pero te aprueban el deslinde. El agrimensor describe vecinos y describe caminos que no existen y te lo aprueban. Eso solamente es posible cuando el dinero, la corrupción y la delincuencia forman parte de la aprobación de esos deslindes. Pero todavía se mantienen esas estructuras o han sido desmanteladas. ¿O quedan todavía residuos? Siempre quedan residuos. El Consejo del Poder Judicial sometió a través de la inspectoría del Consejo del Poder Judicial a esos empleados y los sometió ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Ese expediente aún hay que sacarlo a flote, pero fueron desvinculados la gran mayoría de esos empleados. Siempre van a aparecer residuos porque hay personas que son permisibles a que le ofrezcan dinero para hacer aprobaciones y por eso usted encuentra los tribunales llenos de procesos día a día, porque la gente, ante la permisibilidad hasta de la propia ley, no le tiene miedo a las consecuencias. Cuando aquí se apruebe verdaderamente un nuevo Código Penal, cuando aquí se modifique un poco el Código Procesal Penal, es posible que el combate a la delincuencia sea aún más certero, sea más corto y sea más contundente. Pero aquí hay personas que delinquen y ellos mismos saben que el delito que han cometido, el Ministerio Público o la víctima tiene que probárselo 5 veces más allá de toda duda razonable para poder someterlo a la justicia. Eso es lo que pasa, que hasta que no haya un cambio en esta legislación, y te voy a poner ejemplos claros y precisos. Actualmente, República Dominicana tiene un código penal vergonzoso. Y le voy a seguir con ejemplos específicos. Si a una persona lo estafan a través de la venta de una propiedad o por cualquier vía, aun sea en materia de fraudes financieros, el delito per se de estafa, la pena máxima es de 2 años de prisión. Por eso usted se encuentra con que hay personas delinquiendo y dicen, yo a cualquiera le hago 25 años por 25 millones de pesos que se haya robado mediante una estafa. Con eso le pongo el ejemplo de que es el propio Código Penal que facilita la comisión de muchos delitos, porque si usted por robarse 25 millones, 50 millones de pesos en una estafa, la pena máxima que le podrán imponerle de 2 años, eso le motiva. Pero si viniera el nuevo Código Penal, sobre todo en materia de estafas financieras, en estafas piramidales, atención país, la pena va a ser de 20 años de prisión, ya no va a ser de 2. Ya usted va a pensar bien, antes de usted robarse el patrimonio de una persona, ya usted lo va a pensar que no van a ser 2 años, van a ser 20, pero cuando el Código Penal lo aprueben y traiga lo que le llaman el cúmulo de penas también, es posible que algunas estafas pudieran alcanzar. Pero ese código tiene muchas falencias. Por ejemplo, si una persona es condenada, el proyecto de Código Penal, por pedofilia, usted abusaba de los niños, después que usted cumple su pena, el código no establecía medidas. Mire, usted cumplió 10 años de prisión, pero a partir del cumplimiento de esa pena, usted no puede trabajar ni con niños, no puede tener niños cercanos, usted no puede ser instructor. O sea, hay que no crear un marco de protección, porque él pagó su pena. Dice, ya usted pagó su pena, usted es un hombre nuevo, pero tal vez ese hombre sigue teniendo la misma perversidad de antes. Entonces el código no establece una protección para el niño en ese sentido. Igual que una persona que lo hayan condenado por envenenar personas. Usted analiza, por ejemplo, un tipo que iba a la maternidad y donde estaban las parturientas le llevaba un jugo, tenía un veneno,
Las parturientas, algunas se murieron, otras se pusieron malas y él se robaba la criatura. Ese hombre no debería trabajar en una cocina, para poner un ejemplo, y ese código no contempla sanciones, pospena, así en esos capítulos. Pero como quiera te abundo, el nuevo Código Penal trae aumento de penas que no la tenemos. El cúmulo. Trae sanciones muy severas, pero también trae el cúmulo de penas. Entonces, si una persona comete muchos de los delitos que se están cometiendo en este momento, sigue siendo beneficiado por un código penal permisible. Tú mismo, por ejemplo, sabes con plena capacidad de que ese código penal ni siquiera castiga la corrupción. Entonces, cuando tú te encuentras con un código penal que tú le preguntas a cada persona que está viendo este programa, ¿dónde usted se encontraba hace 138 años? ¿Qué ha sido de usted hace 138 años atrás? Posiblemente ni sus abuelos estaban vivos, posiblemente. Posiblemente sus padres no habían nacido y ya República Dominicana tenía ese código penal que hoy es viejo y obsoleto. No, pues viene traducido del francés de cuando Napoleón. Eso es peor todavía. Sí. Porque hace 138 años llegó al país con una traducción de los códigos napoleónicos. Cuando usted menciona a Napoleón Bonaparte, o sea, todavía usted vuelve y se va a la estratosfera. Y ese código existe en República Dominicana. Porque el tema de la legislación anticorrupción del país, o del Código Penal, la persecución ante la corrupción, es que aquí el código está estructurado. Y mira que a mí me toca casos de defensa en esos temas. El código está estructurado en delitos básicamente de acción. O sea, el que mata voluntariamente a otros se hace reo de homicidio, el que sustrae. Pero en materia de corrupción, las cosas a veces no son por acción, sino por inacción. O sea, que usted debió supervisar, controlar y no lo hizo. Usted ve. Entonces, esas tipificaciones a veces no quedan establecidas de manera puntual porque no ha habido una adaptación a al nuevo avance de la delincuencia y de la corrupción. Y por eso que existe esa fragilidad. Ciertamente, pero si yo te hago una comparación entre los beneficios del nuevo Código Penal y el que nosotros tenemos, para la sociedad dominicana todo es ganar, ganar, ganar. Te voy a poner ejemplos específicos. Actualmente, si un atracador se presenta en una banca, que eso es un delito muy común en los barrios y en los pueblos, si ese atracador, la policía logra dar con él, a él lo someten en la gran mayoría de veces por robo. En el nuevo Código Penal, le voy un poquito atrás. Fíjense que en todos los atracos siempre interviene un arma de fuego. Sí. Y casi siempre ilegal. Pero en el 95% de los sometimientos, esa arma de fuego ni siquiera aparece. O tal vez no hacen la diligencia o tal vez la esconden. Y a ese atracador lo someten por robo. La pena de robo, sobre todo por lo tortuoso que se le pone a la víctima, a esa banquera, para estar yendo al tribunal, casi siempre termina en impunidad. En el nuevo Código Penal, un atracador va a poder ser juzgado por la comisión de ese delito por varias situaciones. Por el atraco va a tener una pena. Por el porte de arma de fuego ilegal va a tener otra pena. Por ser en vía pública, otra pena. Va a tener agravantes por haber atracado a una mujer o a una menor de edad, o que una mujer estaba embarazada, o que una mujer... o que era un anciano. Exacto. Entonces, todo ese tipo de situaciones le van a agravar la pena a ese atracador. Eso va a permitir que muchas de esas lacras sociales el país logre salir de ellas. Aquí hay gente que se resiste a trabajar, a estudiar, y lo más fácil que encuentran es salir a atracar. El nuevo Código Penal... Bueno, salir de ellas, que vayan a una cárcel donde se les va a dar desayuno, almuerzo, cena y techo. Sale mejor pena de muerte. Donde la mayoría de los estudiantes, los niños, no tienen desayuno, almuerzo y cena porque van a ir al colegio a estudiar para ser una persona
productivo para el futuro de la República Dominicana. Pero el que fue a atracar tiene seguro, desayuno, almuerzo y cena, tiene salud, tiene todos los beneficios que le da estar en la cárcel, hasta un techo que yo pago renta, ellos no pagan. Sí, lo que pasa es que la sociedad, el barrio, el sector, tiene tranquilidad cuando le sacan a un delincuente de la zona que anda atracando mujeres que se levantan a trabajar en la mañana, que ese atracador no tiene miramiento, sea quien sea, cualquiera le da un tiro. Cuando tú logras salir de gente así, yo inclusive le hago un paréntesis a ustedes. Nosotros comparamos mucho las legislaciones norteamericanas. En Estados Unidos hay delincuentes que cuando se le va a conocer una medida de coerción, el mismo juez decide, a fulano lo envían a prisión sin derecho a fianza por la gravedad del hecho. Hay personas que mucha gente se ríe o dice ¿por qué? ¿Por qué a una persona lo condenan a 3 cadenas perpetuas? Esa persona también va a estar becado en una cárcel, le van a dar desayuno, comida y cena. El Estado va a hacer una inversión, pero logró salir de esa persona y con 3 cadenas perpetuas, el Estado está garantizando que si un gobernador... Por eso a toda tercera generación. Exacto, que si un gobernador le concede aunque sea el perdón por uno de los delitos que cometió, como quiera le siguen 2 cadenas perpetuas. Yo también le digo que haciendo una comparación en legislaciones extranjeras como en los Estados Unidos, para el año 2020 se encontraban en el pasillo de la muerte cerca de 3.700 menores de edad en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida. Escuchen eso, menores de edad condenados a muerte por la gravedad de los hechos que habían cometido. ¿Cuáles son entre esas gravedades que cometían? Hay menores de edad fuera de aquí que han asesinado a sus padres para lograr una herencia. Han asesinado a sus abuelos. El clásico caso de los niños que hacen tiroteos en las escuelas y matan 10, 15, 20 compañeros. Exacto, ese ejemplo lo iba a poner en este momento. El caso que recientemente acaba de suceder ¿en qué estado fue? Un tiroteo Texas. En el supermercado. Sí. O sea, la persona que hizo eso es un jovencito. No es menor de edad, pero por poco lo era. Personas así, el Código Penal tiene que tenerle un capítulo abierto para salir, porque son personas que el daño que han causado a la sociedad no puede ser solamente cumplir 30 años de prisión. En República Dominicana, volviendo al plano terrenal, el caso del Chaman Chakra. El Chaman Chakra, para quien no lo conoció, fue un sujeto que en el Distrito Nacional mató, creo que a 6 personas y al perro. El Chaman Chakra, la pena máxima con este Código Penal actual que él pueda lograr es de 30 años de prisión. ¿Qué quiere decir eso? El Chaman Chakra... Que puede salir a los 16, a los 17 con una condicional. Exacto, pero el Chaman Chakra podía haber matado no a 6 personas, podía haber matado a 20. Y los 30 años eran lo mismo. Él le mató los 3 hijos a la que era su mujer. Pero la hija de él, no la mató. Él se la llevó a su mamá y mató los 3 niños. Y dice que violó una de las muchachas. Y después mató a la mujer también. Exacto. Ay, se llevó Pero también mató a un niño. Sí, a un niñito ahí. Dicen que O sea, él le salía 30 años por cada persona que asesinó. No. con el nuevo. Con el nuevo, Con pero el nuevo, con el que Con el está, nuevo. son 30 por todos. Exacto. Entonces, el Chaman Chakra, la sociedad y el país se siente contento de haberlo becado con 30 años por cada asesino. Aún le estemos dando desayuno, comida y Está cena. gordísimo. Ahí me dijeron una gente que lo vieron allá en San Pedro. Pero precisamente por la juventud del Chaman Chakra, que creo que tenía, no sé, 28 años de edad, y a él lo van a condenar a 30, el Chaman Chakra va a salir posiblemente jovencito, con 50 años.
O sea, una mente dañada, pervertida. Un psicópata. Entonces, a eso nosotros hacemos alusión a ese código penal viejo y por qué necesitamos el La idea que no saliera. Pero No, también... y eso hace perder el miedo, porque bueno, si ya me llevé a uno, son 30, déjame llevarme otros dos, pues si somos los mismos No, 30. pero es que un psicópata nunca va a tener miedo. Un psicópata siempre va a ser un psicópata. Entonces, cuando a veces nosotros hablamos y también le tiramos algunos piropos al Código Procesal Penal que debe ser revisado, el chaman chakra, porque es que en las sociedades suceden casos especiales. El chaman chakra, su medida de coerción hay que revisársela cada 90 días, porque eso se lo permite la ley. Entonces, cada 90 días hay que conformar el tribunal, hay que traerlo a una audiencia a revisar si ha sucedido algo nuevo que le permita a él conocer su proceso en libertad. Ustedes están viendo los peligros también de un exceso de libertades en materia de crímenes de esa índole. Por eso le mencioné ahorita, en los Estados Unidos a una persona le imponen una medida de coerción sin derecho a fianza por la gravedad del hecho. Sin derecho a fianza ya usted no va a joder más al sistema, ya usted no va a causarle gastos con audiencias, usted no va a tener una posibilidad de salir si un juez se equivoca y le varía su medida de coerción con un crimen como es. Como han ocurrido crímenes injustificados, aquí hay personas que han matado a otro por un simple parqueo. Sí. O sea, eso no tiene justificación de ninguna índole, pero a esa persona hay que revisarle la medida cada 90 días. Pero aquí hay que tomar medidas también contra otras cosas, hermano, porque mira, usted tiene su parqueo ahí y otra gente se le ocurrió que no tenía dónde parquearse y cogió el suyo. Y usted llega a su parqueo, que usted lo paga, que es suyo, y se encontró un protagonista ahí y después quiere pelear. Y dígame, ¿qué hacemos con eso? O vienen y le atraviesan un carro ahí, como le pasa a uno, y la gente se fue, esto no aparece, que no puede entrar ni salir. Es un tema. O lo que decía yo en el comentario matutino, aquí viene un tipo y te coge el brazo del limpia vidrio, dice que para venderte otro, y usted se premio está bueno, yo no ando comprando eso, y te lo sacan y te lo meten con un grupo, después te ponen el que ellos quieran. Sí, pero en ese aspecto yo pienso que debería de haber como una parte o como Entonces, un sector de la AMET o la DGCET donde tú puedas, se te parquearon en tu parqueo, tomarle fotos al vehículo, la placa del vehículo, ir allá, mire, esta persona se me parqueó en mi parqueo, y que se le sea... No es que tú lo mates, pero no es que tampoco te falten mucho los deseos, tú ves. Y busque la manera de que le llegue una multa a esa persona por haberse parqueado en tu parqueo que no es, por haberte trancado la salida de tu casa, ¿sabes? Que pudiera haber esa facilidad de que con la placa del vehículo se le haga llegar una multa por estar haciendo lo que no debe hacer. Parquearse en parqueo ajeno, etcétera, etcétera. Yo aprovecho la ocasión para decirle a todo el país, básicamente, cuando usted se encuentre con un problema de esa índole, un problema de un parqueo, una persona le ocupó su parqueo, tal vez usted inconscientemente ocupó otro, trate de mantener la calma, trate de mantener la paciencia, que eso pasa, eso se resuelve, pero nunca en la vida podemos llegar al grado de perder la paciencia, causar una agresión, herir a alguien o generar en muerte como ha pasado. Porque el tema del parqueo, si uno se enfría la cabeza, Lo ve algo tonto. y uno sigue su camino, si usted se metió en un parqueo equivocado y usted pide disculpas, eso no pasa de ahí. Si hay una persona agresiva, usted lo deja que sea él. Lo que sucede es que por un tema tan sencillo de un parqueo, si usted le causa una herida a una persona, por leve que sea la herida, ya usted tiene 5 años de prisión, ya usted tiene medida de coerción, usted tiene que pagar abogado, usted va a enfrentar un proceso tortuoso que se lo pudo haber evitado si usted deja que el tiempo corra, si le toca pedir disculpas, la pide, si usted tiene que llamar al que ocupó el parqueo para que se lo desocupe de manera decente. Es mi recomendación.
Usted puede hacer lo que usted quiera, lo que usted desea. Si usted quiere calificar para 30 años de prisión matando a una persona porque le ocupó su parqueo, también será su problema. Pero la recomendación personal, hay cosas en el día a día que el ciudadano tiene que tomarse una pastilla de la paciencia para permitir que el mundo fluya. Desde que usted sale de su casa, hay muchas personas que andan con mucho tipo de problemas en su mente, lo pueden afectar a usted, y si usted no tiene la sapiencia y la paciencia, se va a dejar arrastrar por ese hecho. Y no es fácil para una persona condenado a 30 años de prisión por matar a otro por un parqueo, cuando está en esa prisión pensando, coño, yo debía haber durado 3 minutos más sin salir. Coño, yo debía haber llamado a esa persona para que mueva el vehículo. Es como dicen por ahí, para entrar a la cárcel la puerta es bien grande, pero para salir se pone muy estrecha. Doctor, y aparte pues como de la paciencia que usted le recomienda a las personas que tengan, también es como tener en cuenta la salud mental de cada uno, porque ahora pues estamos en un mundo donde todos tenemos miles de problemas, y lo que mencionabas anteriormente, cada vez que salimos de nuestra casa, todos somos un mundo, todos pasamos por muchas situaciones y nadie sabe a quién se puede cruzar. Como Entonces, coloquialmente dirían, uno sale a la calle y se la atraviesan todos los locos. exacto, o sea, la salud mental es tenerla en cuenta, y en caso de estos casos, valga la redundancia, donde hay asesinatos y donde son psicópatas, personas como ese caso que mencionaste anteriormente, pienso que también deberían tener más en cuenta eso, porque hay personas que lamentablemente nunca se van a integrar a una sociedad. Entonces, si salen de una cárcel después de 30 años de condenados, sale una persona de 50 años, posiblemente están... Volvió otra vez porque no sabe qué hace afuera. Pero hay muchas situaciones que se pueden evitar, sobre todo si cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo por evitarla. Pero es que hay mucha falta en la República Dominicana, mucha falta de educación en todos los aspectos, y en el aspecto del parqueo que estábamos hablando, una de las primeras es la educación vial, que no existe. Uno va y se te mete un carro, se te mete otro, se pasa en el semáforo, se gritan Las guaguas públicas. Se gritan de un carro a otro, las guaguas públicas, esa educación desde un principio. La educación del origen familiar, el respeto, o sea, todas esas faltas de educaciones generan mucho la mayoría de los otros crímenes mayores. Ciertamente, pero cada uno de nosotros también somos responsables de evitar muchas situaciones. Y le voy a poner ejemplos prácticos. Mi esposa, que está viendo el programa, mis hijos, yo tengo tiempo siempre diciéndole, no busquen una discusión con nadie por ningún parqueo. Yo he podido llegar a parqueos que yo tengo siendo yo propietario, se lo he dicho a ellos. Si hay una gente ocupándolo, busquen otro parqueo, averigüen quién se parqueó, díganle que el parqueo es ajeno, pero no inicien de ninguna manera ninguna discusión. Con eso yo contribuyo a tratar de evitar un problema familiar. De igual modo, así mismo yo ando en la calle, hay muchos guagüeros, como tú mencionas, muchos carros públicos. De hecho, yo ando con un chofer que yo le he dicho, cuando tú veas un Sonata en la calle, manténle el debido respeto, que es un motorista que anda montado en ese vehículo, que logró comprar un vehículo. Entonces, tú te das cuenta es por el grado de imprudencia con que se manejan esos Sonatas, pidiéndole disculpas también a los que respetan el tránsito. Pero la mayoría de motoristas que no tenían ningún respeto por la ley, tampoco lo tienen cuando andan montados en ese vehículo. Entonces yo le digo al chofer, déjalo que siga, déjalo que se meta, déjalo que pase, porque es la manera de uno garantizar llegar tranquilo o a su lugar de trabajo o donde uno vaya. Porque ese tipo de personas, al no tener educación vial ni educación, vamos a decir, hasta psicológica, esa persona no le importas tú, no respetan a nadie. Entonces, por eso, esas personas te pueden arrastrar a un problema
solamente por tú querer competir con ellos. Déjalo que pasen, déjalo que sigan. Que son salvajes. Es que- tanto no es Exacto. los actos viales ni un parqueo, es una discusión pendeja que tú puedas tener en la calle. Es más, hasta cerca de tu casa, porque ahora por cualquier cosa la gente tiene un arma de fuego, te dispara, o tiene un arma blanca, te puya o cualquier cosa que ya tú o estás muerto o estás preso. Entonces Bueno, son mira problemas por cualquier Mira por cualquier lado. la chica que asesinó al chino. Ah, sí. Sin ella querer. Una puñalada y que fue Sin por ella una querer. calentura del momento. Nosotros, por ejemplo, hablamos así de manera aleatoria del tema vial y del tema del tránsito, pero el tema aquí es un tema muy profundo. Fíjense cómo muchos miembros de la DGC intentan poner el orden, sobre todo en muchos municipios en el interior del país que no tenían ninguna regla, y se encuentran con que a veces hasta autoridades municipales y jefecitos en los pueblos salen a enfrentar a la Autoridad Metropolitana de Transporte porque está tratando de ordenar el tránsito. Entonces, es un problema profundo, pero tenemos ya que comenzar. Yo de hecho aprovecho también la ocasión para decirle a las propias autoridades de la DGCET y del Intran, el Código Penal tiene disposiciones bastante amplias para sanciones por agresiones físicas en contra de miembros de la DGC. Cuando un conductor ha cometido una infracción y se desmonta de un vehículo como un león y le entra golpes a un miembro de la DGC, el Código Penal tiene disposiciones que se llaman rebelión contra la autoridad, desobediencia, desacato y agresiones, amenazas y a veces intentos de homicidio. Posiblemente la Autoridad Metropolitana de Transporte no maneje el hecho de que un ciudadano puede ser condenado a 2 años de prisión por haber agredido a un miembro de la DGC que en el ejercicio legal de sus funciones intenta imponerle una multa por una infracción de tránsito que ha cometido, pero aquí esa práctica no se hace. Si no se manda el ejemplo de someter a la justicia, no solamente por violar la ley de tránsito, sino por agredir a agentes, entonces muchas cosas no se van a arreglar. Por ahí anda un video viejo, porque no es de ahora, en un pueblo de una persona que le dio una galleta a un miembro de la DGC que Baní. lo tumbó. En Baní. A esa persona no lo sometieron a la justicia. La pena de esa persona que le dio la galleta a la me eran de 2 años de prisión por rebelión contra la autoridad, por agresión, por desacato. Los mismos 2 años que una estafa de 20 millones de pesos. Exacto. Y si ese miembro de la policía o de la DGC en una trifulca es herido y hay efusión de sangre, ese código penal viejo contiene disposiciones donde esa persona lo pueden condenar a 5 años de prisión por golpes y heridas voluntarios que causan una lesión permanente, pero eso no le dan cumplimiento. Pero si ese agente de la DGC resulta mutilado en un dedo, un brazo o en alguna parte del cuerpo, también esa pena sigue agravándose. Por algo debemos comenzar también a aplicar la ley para ver cómo este país sigue cambiando. Amadeo, estamos llegando al final de la entrevista, ya tal vez lo hemos entendido un poquito, pero antes del final, me gustaría que me dijeras, retomando el caso original, ¿qué tú esperas que decida el tribunal? ¿Dónde está con esas tierras que entiende que se han sustraído? Bueno, el caso de Punta Rusia, definitivamente las investigaciones van a llevar a que el Estado hará de recuperar esos terrenos igualito que en Bahía. A nombre del Estado. En nombre del Estado. Porque cuando una persona fallece y no deja ningún descendiente, esos bienes pasan a ser mano del Estado. Por eso es que usted ve Volver a su dueño original, donde siempre debió estar. donde siempre debió estar. Por eso es que usted ve que 4 familias diferentes, que no son ni siquiera familia uno con la otra, falsifican documentos para atribuirse ser descendientes de un señor que no dejó a nadie. Pero también
Los tribunales están apoderados de demandas en nulidad de deslindes fraudulentos, están apoderados de desalojos ilegales, de intentos de homicidio, de tortura y actos de barbarie, de secuestros que ocurren en Punta Rusia por esos grupos armados. Los jueces, si aplican la ley, si aplican la pena que establecen esos códigos, le va a traer tranquilidad a la ¿Van a zona. someter penalmente al diputado? Está sometido a la justicia en varios expedientes que hoy están en manos de la Procuraduría y de la Suprema Corte de Justicia. Y vienen otros procesos en camino porque los delitos que se han cometido ahí sobrepasan la razonabilidad. No es posible que una persona haya sido constantemente delincuente en su ejercicio diario, logre ser diputado, pero con la finalidad siempre de comprar impunidad. Y el país debe rechazar siempre que eso suceda. Bueno, señores, tuvimos aquí el honor de entrevistar al doctor Amadeo Peralta, que ha hecho denuncias sumamente importantes, advertencias no de menor importancia, y ha dado la primicia de que ha sido suspendido por 4 años un alguacil por estar haciendo deslinde fraudulento. Es una noticia muy importante porque mucha gente han sido víctimas aquí de maniobras inapropiadas de parte de agrimensores, algo así, no agrimensor, de parte de agrimensores, y han entendido que su caso se ha perdido. Todos los casos no se han perdido, no pierdan la oportunidad de reclamar, porque en el momento en que usted deja las cosas así, está fomentando que esas bandas sigan operando de igual forma. Así que gracias por la sintonía, muchas gracias, doctor, y pasen feliz resto de la mañana.